Esto de actuar en último lugar está bien, pero también podría estar mal, porque lo que yo vengo a decir que de alguna manera se ha dicho por todos los que me han precedido. Pero de todos modos voy a intentar ser breve, porque efectivamente voy a... Se me oye bien, ¿verdad? Y lo primero que quiero hacer es agradecer el que se me haya invitado a estar aquí. Como han dicho los que me han presentado, yo vengo de un mundo que es muy distinto a este, aunque en modo alguno me es ajeno todo el mundo de los salmos y del canto de los salmos, y mucho menos me es ajeno Miguel, que como ha dicho somos buenos amigos. Pero realmente yo vengo de otro mundo. Quizá alguien hubiera sido con seguridad mucho más brillante y hubiera dicho cosas de mayor interés. Y quiero comenzar con una cosa que quiero que sea el cuadro o el marco de las cosas que quiero decir, que es el siguiente. Podría dar la sensación, no lo sé, a la altura de todo lo que se ha dicho creo que no, pero podría dar la sensación de que los salmos son, los salmos editados o las melodías, es algo que se ha inventado, que ha venido muy de buenas a primeras y que se ha hecho con mucha facilidad. Pero hay un gran estudio detrás de esto. Hay muchos conocimientos de música, técnicos y teóricos, y una gran formación. Porque si no, aun ante la aparente facilidad de la que nos hablaban, han hablado unos y otros, las cosas no son tan fáciles. No son tan fáciles que no todos han llegado a hacer una cosa. Para hacer una cosa sencilla hay que haber profundizado mucho, hay que haber analizado mucho a nivel estético, a nivel de conocimiento de la música, a nivel de conocimiento de las armonías, a nivel de conocimiento de la propia espiritualidad y a nivel del conocimiento de la vida. Porque si el estilo es el hombre, como suelen decir en literatura y en pintura y en todos los sitios, y cuando el gran artista no tiene que poner debajo su firma, no tiene que poner Miguel Manzano, como no tiene que poner Beethoven, tiene que poner Goya ni Velázquez, porque ya lo sabemos, cuando se llega a eso, que es la auténtica firma, que no hay que firmarlos, eso es muy difícil, y eso lo ha conseguido Miguel Manzano. Y eso es así. O sea, que se parte de un gran conocimiento y de mucha vida detrás de esto. Y la primera cosa que quiero decir es que su gran formación, o los salmos, que es esta cosita, o sea, la edición del año 68, de los 50 años que van, es esto. Pero esto es parte del iceberg de lo que la figura de Miguel Manzano es, y yo quiero que ese sea el cuadro de presentación de lo que digo. Si yo pusiera aquí en esta mesa, desde aquí hasta aquí, los tomos que tiene escritos sobre la música de tradición oral, se caerían por allí todavía otro metro y por aquí probablemente otro metro, y si los pusiera hacia arriba, pues, digamos, no me verían ustedes la cara, seguro. Yo puedo decir sin error a equivocarme de ningún tipo que la persona, el investigador que más sabe de música de tradición oral en España, hasta donde hoy se ha escrito, es Miguel Manzano. Y van a pasar muchos tiempos y muchos siglos para que se pueda equiparar la labor que él ha hecho en ese sentido. La música del cancionero, de los cancioneros de la música popular de Zamora, de Burgos, de Salamanca, de León, son tomos que son de 500 páginas. El de León tiene 7 volúmenes, el de otros 7 o 8 tiene el de Burgos, etcétera, etcétera. Miles y miles de páginas. Y si ustedes aquí han visto una novedad, una creación, un nuevo mundo, que realmente así es, esa es la idea, les puedo decir, y también sin temor de equivocarme, no tengo temor ninguno, porque cuando vengo de otro mundo he leído muchas cosas, de estas, muchísimas, que hay un mundo de novedades, un ontanar de ideas de las mismas que hay aquí, que en su día saldrán a flote, y los que vengan detrás y estén estudiando lo van a tener que hacer porque no hay más remedio. Y a mí me da la sensación, y óigalo quien tenga que oírlo, que de la misma manera que estamos haciendo un homenaje del 50 aniversario aquí, creo que se está tardando ya, y lo digo en un sitio que está bien, en Zamora en concreto,
se está tardando en hacer un homenaje enorme y un reconocimiento a esa labor de la musicología que les digo que es el canto popular. Que es tan grande o más que esto. Ese es el marco desde el que yo quiero hablar aquí hoy. No desde otros ángulos, porque ya ustedes casi lo han dicho todo. Y si no se van todavía, pues tengo folios aquí, pero tranquilos que voy a procurar abreviar, porque han sido tan generosos los que me han precedido que me lo han dejado muy facilito. O sea que ahora voy a tener que ir esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Pero sí me voy a centrar, porque esa era un poco la idea que traía, aunque la voy a sintetizar todo lo posible, en decir que no era tan fácil. Y cómo este señor, cuando finalmente un jovencillo de unos 20 y tantos años, que eso no es nada, o casi rozando la treintena, se va un buen día a París, con qué gente se encuentra, cuáles son sus inquietudes y qué pensamientos que he rastreado en una página que quiero que consulten. Él tiene su vida de músico, así lo titula en la página web, donde va contando todas estas cosas, y yo he rastreado por ahí para ver el pensamiento y las ideas que le llevaban en un jovenzuelo, ya digo, de 20 y muchos, rozando la treintena, en el año 64, el concilio acababa de estar en el año 63, todo esto estaba en la efervescencia del que él nos ha hablado, y se va a París. Zamora, en los años 64, un pueblerino, al fin y al cabo, si fuera de Toledo, que yo soy de Toledo, también diría pueblerino, no lo digo con la intención de... Pero sí, al fin y al cabo, provinciano, París, la libertad, decía él, ya, la libertad de que... Y se va a estudiar liturgia. ¿Y con quién va a estudiar liturgia? Pues ni más ni menos que uno de los grandes, los que eran los consultores, habían sido consultores en el Concilio Vaticano II, muchos de ellos, en el Instituto Católico de París, y se va 2 años allí. El fundamental, Joseph Gélineau, que yo también le conocía cuando él me dijo que era Joseph Gélineau, que Miguel le considera su segundo maestro en esa vida de músico que les digo, le considera mi segundo maestro, literalmente. El primero fue Ana Olaza y ese fue. Miguel está en una formación, ya se ha dicho, a lo mejor me repito, no quisiera. Tengo que ir mentalmente no diciendo lo que ya se ha dicho aquí, pero bueno, a lo mejor me repito. Su formación en el órgano, su formación en la armonía que le había enseñado a Olaza, su formación en el canto gregoriano, su formación en este tipo de músicas, y tiene que empezar, que es una de las cosas más difíciles que existen en este mundo, y eso hay que valorarlo también como signo de libertad y como signo de lo que es el hombre y la creación. Tiene que empezar a desaprender. Desaprender es lo más difícil que hay. Aprender no será fácil, pero desaprender es infinitamente más difícil. Por eso muchos nos quedamos sin aprender nunca nada, pero somos incapaces de esa libertad. Hay una palabra de libertad que debe sonar mucho aquí, y que yo quiero que se le dé su importancia. ¿Con quién se encuentra allí? Pues son estos consultores del Concilio Vaticano II que están al frente del instituto. Es decir, se va a encontrar con la gente que, habiendo hecho en el año 63 del concilio, se publica la Constitución, Sagrada Constitución de Liturgia, donde se habla de música. Y al hablar de música se está diciendo, señores, que además del latín existen las lenguas romances, que sí existe el castellano en nuestro caso, que además del canto gregoriano existe la canción normal, que además de decir la misa de cara a la pared, se puede decir de cara al pueblo, que hay un pueblo ahí que es pueblo y es asamblea. Y hay un juego aquí en Salmos del Pueblo de una filosofía y una teología y estética que me parece están dedicados al pueblo que está ahí, que es asamblea, pero el pueblo que también está en la calle. Y esto me parece que era un compromiso que tenían muchas de las gentes, que no fue bien entendido desde lo que ha expuesto ya Miguel bastante. Se encuentra allí con estos personajes y yo creo que más que... Sí, también. Él descubre un mundo extraordinario, pero también le descubren a él,
porque un pipiolo que llega el primer año, Joseph Felinot, que era una de las vacas sagradas, permítanme la expresión, que había escrito el libro Chant et la liturgie dans le culte chrétien, que luego se ha traducido a todos los idiomas, o muchos idiomas por lo menos del mundo cristiano. Este hombre era un pipiolo, de primero le manda a un congreso internacional que se celebra el año siguiente. A mí eso me ha sorprendido bastante. La vida de un músico lo dejas así de pasada, pero a mí me parece que es un mundo muy interesante. Se celebra un congreso en Friburgo en el año 65 y Miguel le mandan que hable de lo siguiente: los diversos actores del canto litúrgico y el papel respectivo teniendo en cuenta el Vaticano II. Perfecto. Estaban en esa área, usted me habla de este asunto. Es decir, ¿qué es lo que el pueblo tiene que cantar? En la liturgia saben que hay un señor que preside, otros que son los ayudantes, digamos, por ejemplo un salmista, o los que ayudan, y está el pueblo que está ahí. Y entonces dice, el papel respectivo teniendo en cuenta el Vaticano II. Luego lo publicaron. Es un libro que publicaron, lo tengo aquí anotado, en Le Chant Liturgie après le Vatican, estudios internacionales en Friburgo, el año 65. O sea que es una cosa. Pero es que allí, además de estar este hombre, estaba Joseph Schumann. Era, no me gusta la expresión, pero me ha salido así, otra de las vacas sagradas, porque había escrito un libro que todavía funciona, que es El Sacrificio de la Misa. Quien quiera enterarse de lo que es el Sacrificio de la Misa, que se lea esto que está publicado y verá. Y que yo lo escribí no sé dónde, pero seguro que a un jovenzuelo, a mí por lo menos me hubiera pasado, supongo que a ti también, las carnitillas en el estómago estarían saltando, estando allí con esta gente de tanto relieve y hablando y compartiendo mesa con ellos, y con el tema que le traía de cabeza. Porque ya iba, como habéis oído, estaba contaminado. Y dice él, esto cito literalmente, en muy poco tiempo tambaleó y se me vino abajo aquel mundo en que había sido instruido, y se me abrieron nuevas perspectivas que daban otro sentido a la teoría y a los prácticos. Naturalmente, encontrarse con esta gente estudiando, ellos también permitían, empezaban a cantar, empezaban a ver, empezaba a resucitar todo este mundo que él traía claro, que le cambió y se le tambaleó, aunque ya iba un poco tambaleado. ¿Qué es lo que dijeron estos señores en este congreso? ¿Cuáles eran los planteamientos? ¿Qué decían? Pues yo me hice un análisis muy bonito de lo que había sido la música en la iglesia. La música en la iglesia, que los salmos son para cantar por el pueblo, son para cantar con el salmista y el pueblo que responde, etcétera, etcétera. Se le fueron quitando poco a poco del pueblo, porque empezaron a intervenir los coros. ¿Y los coros qué hacían en un primer lugar? Pues en ese salmo, en los momentos importantes de la liturgia, intervenían y todavía no le quitaban la voz al pueblo, pero luego con los salmos fueron respondiendo ellos, haciendo el salmo responsorial, y como eran más complicados, el pueblo pasó a callarse. Eso históricamente es así, es decir, ese pueblo, sea en la asamblea o el pueblo de la calle, ustedes escuchen, además lo vamos a decir en latín, que no saben lo que significa, son unos señores que están ahí. Eso les revolvía todos los planteamientos que tenían, y ahí luchaban. De forma que el espacio que tenía el pueblo se le eliminó por la utilización de la polifonía y por la utilización de la complicación de esos salmos y la intervención del coro. Ya estamos nosotros, ustedes no son nadie. Por consiguiente, cuando se habla salmos para el pueblo, tiene esa intencionalidad muy clara. El título no es cualquier cosa. No es que digas, tiene muchas intencionalidades, pero a mí me las parece ver. Claro, decir esto delante del autor no es fácil, ¿no? Porque, claro, te estás equivocando, no es eso lo que decía. O me puede decir, sí, vas bien, bueno, luego que me corrija. Pero yo digo lo que me parece. De forma que el título no es aleatorio, es algo para el pueblo porque quiere que el pueblo cante, quiere que vuelva a recuperar el puesto que ha tenido siempre, que es lo que están luchando desde París. Y para hacer eso hay que hacerlo de una forma muy especial, eliminar la polifonía, eliminar los coros, no eliminarlos, porque la música, si hay algún defensor de la polifonía, es él, pero hay que colocarle en su sitio. Hay otro señor que habla en el Congreso de que la melodía tiene que tener una entidad suficiente musical, que tiene que haber un equilibrio entre el texto y la música. Habéis hablado todos de eso, porque yo me extendería mucho, pero no lo voy a hacer.
tranquilícense que voy a terminar pronto. La melodía que sea sencilla de aprender y cantar, evidentísimamente. Hay otro que habla de los instrumentos más allá del órgano. Estaban entrando en terrenos peligrosos, porque claro, eso de la guitarra en la iglesia, saben ustedes muy bien que eso era prácticamente impensable, prácticamente imposible de desaprender. Quédense con esta palabra, desaprender es una cosa complicadísima. Y tener ideas también es muy malo. Tener ideas es muy malo. Desde Pitágoras para acá, que se lo cargaron por entrar en un cuadro de habas, a Sócrates, a todos, etc. Tener ideas es peligroso y no siempre es un camino fácil. Hubo incluso uno que presentó los salmos con acompañamiento jazzístico. Algunos le tomaron por loco. Palabras de Miguel en la vida de músico. Me abrió un interrogante que nunca, este mundo, ¿no? Y esto del jazzístico y tal, me abrió un interrogante que nunca se había planteado con claridad. Quizá no con claridad, pero sí venías planteando cosas. Si sería posible compaginar un cántico con funcionalidad litúrgica, con un revestimiento musical diferente de los que hasta entonces siempre se habían venido componiendo, dentro de la estética sobria de las sonoridades gregorianas, los sonidos de los órganos y la interpretación vocal que combina los coros unisonales con la polifonía. Es un mundo de búsqueda. Miguel está buscando siempre. Esto no le vino de la noche a la mañana y con sus dudas, porque venía de donde venía y tenía que desaprender y tenía que poner su vida en juego. Y la estaba poniendo. Y ha aparecido la palabra libertad por ahí y quiero que no se olvide en el contexto y en el marco en el que quiero colocar las cosas. A ese congreso también fueron españoles de aquí. Fue José María Martín Patiño, que era el director del Secretariado Nacional de Liturgia, y este también le descubrió a Miguel. Yo en algún sitio he escrito que algunos dijeron, con Miguel hemos topado. Con la iglesia hemos topado, con Miguel hemos topado. Y le descubrieron enseguida. Patiño le incluyó en la comisión, pues claro, estaban haciendo el misal con las respuestas en castellano, le incluyó en una comisión del episcopado para ver qué obras de las que estaban preparando eran buenas o no eran buenas. O sea, control de calidad. Se estaba haciendo control de calidad. Y le encargó incluso que compusiera el salmo responsorial para el ciclo B del nuevo misal. Pero con quien se encontró también en París, es un personaje del que habla mucho y en la vida de músico, que se lo recomiendo. Si quieran saber lo que es Miguel, se debe leer La vida de músico, donde hay mucha música de vida. Con un señor que se llamaba Maurice Debussy. ¿Está bien pronunciado? Sí. Debussy era un cura que cantaba con la guitarra canción pues moderna, que se relacionaba incluso con Becot, con Brel, con Bressens, incluso con Charles Aznavour. Y ese mundo, pues naturalmente, aunque es un músico de los pies a la cabeza, como no es necesario decir que lo es, y le introdujo en el mundo del jazz. Todo este asunto del señor lo de Friburgo, el codearse con los grandes personajes, con todas las inquietudes que tiene, con la libertad y la juventud de aquel momento, le hace pensar, y dice lo siguiente, también palabras textuales entrecomilladas: había un nuevo campo de posibilidades musicales que de momento me resultaba arriesgado porque removió todos los principios que yo creía tener claros sobre la música religiosa. Allá en el fondo de mis devaneos musicales me quedó flotando esta duda, que de vez en cuando emergía y se me presentaba con fuerza. Hasta 2 años después no terminaron de aclararse mis ideas. Y esto lo subrayo aquí. Fue en aquella época en que empezaron a germinar los salmos para el pueblo. Había una germinación previa de la que nos ha hablado, pero realmente yo creo que ese fue un momento decisivo. Después de los 2 años que viene con su título debajo del brazo,
diputado de la vida, que nunca ejerció, pero bueno, porque lo ejerció grandemente en otros terrenos, porque hizo más liturgia desde ahí. Bueno, con todo el respeto que se tenga a todos los liturgistas, naturalísimamente, pero él hizo la liturgia desde donde la hizo y en grado sumo. Pues vuelve en el año 66, se había marchado en el 64, y dice él que del año 66 al 71, y aquí también lo entrecomillo, fueron aquellos 5 años uno de los periodos más fecundos, creativos y variados de mi vida de músico. Años al volver, vuelve cargado con todas esas ideas, con todas esas preocupaciones, con toda esa intencionalidad y luego dice, hice 5 discos long play, 5 discos de los pequeños, 61 canciones, hice el salterio responsorial, tal. Claro, todo esto no se hace de la noche a la mañana, hay un proceso lento. No puede dar que no quiero que se quede esa sensación. Es que estuve unos cuantos días, hicimos, cantábamos con unos cuantos, salió esto. No quiero que eso se quede. Y sería la idea que yo quisiera, que yo pudiera aportar aquí. Vamos, ¿no? Que la puedo aportar, que la quiero poner de relieve, porque me parece fundamental. Hay conocimiento, hay libertad y hay mucha vida, y mucha honradez y mucha sinceridad y muchas ganas de hacer las cosas bien, jugándose el pico si fuera necesario. Y los compuso, ustedes sabrán dónde queda esto, en la calle del Polvorín número 8. Ahí hizo muchas cosas, ustedes sabrán dónde queda eso, yo no lo sé. Claro, todo este desaprendimiento, si vale la palabra, se hace pasando del teclado, había desarrollado todos esos años cantando estas cosas, etcétera, etcétera, y componiendo, pasando al mástil, a este mundo. Eso es desaprender, y hay que tener un grado de... Los artistas se definen por cuando tienen plasticidad. Cuando no hay plasticidad y hacemos todos lo mismo, ahí no hay desaprendimiento ninguno. Pero Miguel, yo creo, esto lo hemos hablado muchas veces, está en continuo movimiento. Debo decirles que él es compositor de música moderna, instrumental para el piano y para el órgano. Él ha hecho infinidad de arreglos para música de coros, una música extraordinaria, pero moderna, supermoderna. No solamente es el acompañamiento de esto, él hace música instrumental, pero de alta calidad, muchas de las cuales están grabadas en discos, incluso obras suyas, las partituras están grabadas incluso en el extranjero, y tenemos visiones. Es decir, que eso que les hablaba al principio del iceberg, es muy real. Es muy real. Y ese es el punto en que yo quiero insistir también. Se pasan de muchos casos, hay muchos desaprendimientos. Creo que la palabra no vale, me está saliendo ahora. Desaprende mucho. Desaprender es muy difícil y muy complicado. Cuando viene aquí, dice él que estudió a Debussy en el Polvorín, y con un detenimiento, unos negros espirituales, unos álbumes que él había traído de París y que estaban arreglados para piano por un señor que se llamaba Hugo Grey. Y dice, esto lo entenderán muy bien los músicos, acordes sucios. Este señor ha puesto acordes sucios todos los que ha querido, maravillosamente bien y en su sitio. Y ante las bellas disonancias, contagiados de bellas disonancias que cambian, tríadas mayores, esto es un poco técnico, pero tríadas mayores con tríadas y menores con séptimas mayores y menores. Eso era profano. No se podía, no tenía. Quizá ustedes estén pensando, esto de la música tiene tanta importancia para que deis tanta vuelta, pero qué más da una canción que otra, si a mí me da lo mismo. No hay en la historia de la música, no hay polémicas más duras que las que son el cambio de los estilos en música. Ni hay planteamientos más duros desde la estética y la espiritualidad de todos los tiempos que se hayan hecho desde la música por los personajes más sensibles. No quiero 2 minutos para, por ejemplo, lo que dice San Agustín. Por San Agustín en las famosas confesiones, dice, esto de la música no sé cómo llevarlo. Dice, porque, claro, a mí me encanta la música. Él escribió un tratado de música, maravilloso, por cierto. San Agustín, que diría, si este es un teólogo. Cuando le hicieron obispo, pues machacaron a todos los musicólogos. Le hicieron obispo y tuvo que dejar todo aquello. ¿No? Estaba yo con estas delicias allí en Casiciaco,
me hicieron obispo, eso lo hemos lamentado nosotros, le hicieron obispo y dejó de escribir, que tenía diseñado escribir más sobre el tratado ese. Nos hubiera pasado toda la tradición latina de aquel momento y parte de la griega y nos quedamos sin él. Ahí la Iglesia nos hizo polvo, porque le hicieron obispo y dice, me quitaron de las manos estas delicias. Agustín en las Confesiones dice, es que toda la música me tiene muy confundido, porque resulta que la música está para ensalzar la palabra, como se ha dicho aquí, ensalzar la palabra, hacerla más noble y poder dirigirse a Dios de otra manera mucho más sublime, ¿no? Dice, pero claro, como es tan bonita la música, resulta que se me olvida el pensamiento, que es el que yo debo cuidar. Entonces esto no sé qué hacer. Yo creo que deberíamos prohibir la música en la iglesia, porque claro, si lo que me hace está halagar los sentidos, pues San Agustín era muy listo. Dice, no, verán, es que por el halago de los oídos y de los sentidos, el alma sube al afecto de la piedad y va mucho mejor las cosas. Pero, por ejemplo, por no insistir más, en el Concilio de Trento casi se cargan la polifonía. Porque no se podía reflexionar, no entendías, cuando cantas a 5 voces y en contrapunto no se entiende el texto, y dices, oiga, esto fuera. Bueno, había muchos problemas con esto. Quiero decir con esto que no es tema baladí el que en cada momento se hable de la música y que con Miguel haya esos planteamientos Bueno, total que eran acordes sucios esto del jazz y desde luego profanos. En la liturgia ha habido, en la historia de la música ha habido todo este problema. Lo cierto es que aquí hay un cambio muy grande y iba a haber explicado, tiene mucha importancia, ya lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, la traducción de los Salmos por Alonso Seckel es una maravilla y está ajustado no a los dísticos que había del dístico primero, el dístico segundo, de los versos tal como se han cantado toda la vida en latín, en canto gregoriano, sino con la poesía hebrea que tiene 4 o 6 versos que tienen, como ha explicado maravillosamente bien, un número de... Y yo iba a explicar precisamente cómo has hecho levanto mis ojos a los montes, he expresado el tema, pero ya lo ha hecho naturalmente mucho mejor que yo, porque se sigue el texto maravillosamente bien, y cuando hay 12 sílabas en un sitio, no importa que otro haya 12, eso en castellano, en nuestro idioma es impensable, porque nosotros tenemos el ritmo por el número de sílabas que tiene cada verso, que tienen que ser iguales, por el número de acentos que lo colocamos en un tal sitio, por la rima que hacemos al final, y otra serie de asuntos. Esto puede tener el número que quiera. Y la gran ventaja de Miguel es que sabe seguir eso perfectamente bien, lo ha entendido, lo ha estudiado, ha entrado en ello, lo ha asimilado. Imagínense, después de ver todas estas cosas, los cantos que se hacen a veces ahora en la iglesia con 2, se sabe los ritmos maravillosamente bien, se sabe la melodía maravillosamente bien y la armonía. Cuando hoy, con 2 o 3 acordes, se hacen obras que además son imitaciones unas de otras, etcétera, etcétera. Quiero terminar con una cosa, hay más cosas que decir, realmente ya estamos, es que les veo que están cansados. Y termino con este pensamiento que es de Miguel, que a mí me parece fundamental decirlo aquí. En cada una de las etapas de mi trayectoria he ido poniendo las músicas que me pedían las circunstancias por las que mi vida ha ido transcurriendo. A mí eso me parece importantísimo. Y por eso él ha logrado comunicarse, porque hay un montón de honradez, de sinceridad, de buena música, por supuesto, porque si no, no hay nada. Y esto es lo que hace que dure un texto maravilloso, absolutamente cuidado, absolutamente respetado a todos los niveles y hecho expresamente para cada una de esas cosas. Yo me felicito mucho por eso, le felicito y con esto termino. Tenía un montón de cosas más, pero he procurado ser lo más breve que podía y nada, muchas gracias por su atención.